Roma acaba de excomulgar a los miembros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X bajo el rótulo de cismáticos. Y un antiguo testimonio de Garabandal vuelve este hecho todavía más inquietante. Antes del aviso, debe producirse una división general en la Iglesia parecida a un cisma. Aquí analizaremos qué dicen las profecías sobre la división y un cisma en la Iglesia, incluido Garabandal. ¿Estamos ante una ruptura aislada o ante la primera señal de una división mayor? El 1 de julio de 2026, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X consagró 4 obispos sin mandato pontificio. La fraternidad justificó esa decisión por una situación de necesidad y afirmó que buscaba preservar la tradición católica. Pero la cúpula vaticana hizo una lectura completamente distinta. Antes de la ceremonia, Roma había advertido que las consagraciones provocarían una ruptura decisiva de la comunión eclesial. Y después de la consagración, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró que se había cometido un acto de naturaleza cismática. Impuso la excomunión a los obispos que participaron y afirmó que los ministros de la fraternidad están en cisma, lo mismo que los laicos que les siguen. Esa ruptura nos lleva a una pregunta. ¿Será el cisma que se dijo en Garabandal que vendría antes del aviso? La referencia que aparece sobre un cisma relacionado con el aviso en las apariciones de Garabandal está en un testimonio del doctor Ricardo Puncernau. Puncernau conoció de cerca a la familia de Conchita González y durante una excursión a la Braña quedó a solas con Serafín, hermano mayor de la vidente. La conversación giró sobre el aviso. Puncernau quiso saber si Serafín conocía la fecha, y Serafín guardó silencio, pero dijo que el aviso estaría precedido por un acontecimiento especial dentro de la iglesia. Y el médico dejó escrito lo que entendió después de insistirle con sus preguntas. Aquel acontecimiento sería algo como un cisma general. Y Garabandal colocó así una fractura eclesial antes del aviso. El testimonio señaló entonces el orden de los hechos. Primero vendría un acontecimiento especial dentro de la iglesia como un cisma general, y después llegaría el aviso. Y años después la Virgen describió en Akita cómo podría formarse esa fractura. El 13 de octubre de 1973 anunció que la obra del demonio penetraría en la iglesia, hasta enfrentar a cardenales contra cardenales y a obispos contra obispos. También dijo que los sacerdotes que la veneran serían despreciados y atacados por sus propios hermanos. La iglesia se llenaría de quienes aceptan compromisos, y el demonio los presionará para abandonar el servicio de Dios. Por lo tanto, Akita muestra una fractura que comienza en la jerarquía y baja hacia el resto de los fieles. Cuando los cardenales se enfrentan, los obispos se enfrentan y los sacerdotes quedan divididos, la iglesia entra en una crisis de autoridad, doctrina y obediencia. Y ese es el escenario que prepara una ruptura mayor. Y aparece en forma concreta en las visiones de Ana Catalina Emmerich. Al contemplar la iglesia en Roma, ella vio funcionar 2 iglesias. Una era la iglesia verdadera, debilitada, atacada y sostenida por la gracia. Y la otra una iglesia oscura, levantada por manos humanas y ocupada por una religión vaciada de la fe. La describió como una estructura sin vida sobrenatural, donde cada persona llevaba dentro de sí su propio ídolo. Esta visión mostró el resultado final de una crisis de doctrina y de autoridad.
la división ya no quedaba solo entre cardenales, obispos y sacerdotes. Tomaba la forma de una iglesia falsificada, capaz de conservar una apariencia religiosa mientras se separaba de la verdad. Y esa imagen reaparece con palabras todavía más directas en los mensajes dados al padre Stefano Gobi. La ruptura comienza con una crisis doctrinal, según le dijo la Virgen al padre Gobi. Los errores se difunden dentro de la iglesia, vacían el evangelio de su contenido sobrenatural y llevan a muchos a perder la verdadera fe. La crisis alcanza la doctrina, los sacramentos y la unidad de la iglesia. Y después aparece la desobediencia. El 15 de septiembre de 1983, la Virgen anunció que muchos obispos seguirían su propio camino sin escuchar ni seguir al Santo Padre, y que prepararían otra iglesia separada del Papa, provocando el escándalo de una dolorosa división. El Papa en ese momento era Juan Pablo II, y esa misma herida será anunciada en las apariciones de Anguera como el Gran Cisma. El 24 de junio de 2008, la Virgen anunció en Anguera, Brasil, que la rebelión de muchos consagrados abriría una herida en el corazón de la Iglesia a causa del Gran Cisma. Muchos se alejarían de la verdad y la Iglesia cargaría un sufrimiento profundo. Años después, en Italia, otro mensaje habló de un tiempo decisivo para la Iglesia. Los fieles tendrían que elegir. Y el mensaje pidió permanecer junto a los sacerdotes valientes y defender la verdad. La división se convertiría en una prueba que obligaría a sacerdotes y fieles a tomar posición. Y esa herida aparece en una visión reciente de Brasil bajo una imagen todavía más visible, una iglesia de cristal llena de grietas. En diciembre de 2023, una monja nordestina brasileña vio una iglesia de cristal atravesada por grietas. Las fracturas se extendían por toda la estructura. La visión anunciaba un ataque contra la iglesia desde adentro. Y meses después, durante un sueño, vio a Nuestra Señora de Fátima llorando. La monja recogió una lágrima de la Virgen y preguntó: ¿es esta la dolorosa ruptura, la división dentro de la Santa Iglesia? Y la Virgen asintió. De modo que la Iglesia herida por grietas y la división dolorosa forman parte del mismo cuadro. Todas estas profecías que hablan de crisis dentro de la Iglesia describen una misma secuencia. Primero aparece la confusión doctrinal entre quienes deben enseñar la fe dentro de la Iglesia. Después llegan los enfrentamientos entre cardenales, obispos y sacerdotes. Y la división se extiende hacia los fieles. Algunos siguen defendiendo la doctrina recibida. Otros aceptan una nueva orientación y se separan de la doctrina enseñada por los primeros apóstoles. Y luego viene el cisma como consecuencia. Y Garabandal sitúa este acontecimiento cismático antes del aviso, como un preaviso. La ruptura actual con la fraternidad sacerdotal San Pío X muestra que la advertencia de un cisma de mayores proporciones sobrevuela hoy la vida de la Iglesia. Y Garabandal deja la pregunta abierta: ¿estamos viendo un conflicto aislado o el comienzo de la división mayor que se producirá antes del aviso? Bueno, esa es la pregunta central. El conflicto doctrinal ha crecido tanto dentro de la Iglesia que esta ruptura con los lefebristas puede desencadenar una reacción en cadena, ¿o quedará limitada a este caso? ¿Tú qué opinas? Y ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos.
Suscríbete al canal y apóyanos desde Patreon o desde YouTube. Los links están en la descripción. Y que Dios te bendiga y te mantenga firme en la fe de los apóstoles.